y vamos a leer unos textos bíblicos. Nos vamos a apoyar para esta enseñanza. Allá y nos vamos al libro de Efesios primeramente. Efesios capítulo 4. Saludando a todos los hermanos y a aquellas personas que están aquí de visita, son bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el verso 11. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También vamos a leer otro pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. ¿Todos ya encontraron? Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pues a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es potestativo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias porque tu palabra es vida, Señor. Y es una herramienta eficaz para guiarnos, para enseñarnos, Dios, para fundamentarnos en ti, Señor amado. Espíritu Santo, aquí estás tú. Señor, está tu presencia. Estás tú para guiarnos a toda verdad, para repartir a cada uno, Señor, conforme a la necesidad.
Señor, te damos gracias. Edifícanos, ilumínanos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y que esta palabra vaya directo al Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Voy a titular el tema esta mañana: el Espíritu Santo en la vida del creyente y la iglesia. Amén. Palabra de Dios. Amén. Y una de las cosas que Pablo hacía era que él visitaba las iglesias y siempre estaba confirmando lo que ya había enseñado. ¿Con qué fin, hermano? Porque la iglesia, pues, es un pueblo que se va renovando. Amén. Y a más de que se va renovando, pues cada día llegan almas nuevas. Así que el mensaje es para los nuevos y para nuevamente recordarle al creyente, amén, que no debe de olvidar los principios básicos. Bendito sea el Señor. En esta oportunidad, pues, voy a tratar este tema con mucho cuidado, sin correr, ¿verdad? Porque todo lo que concierne al Espíritu de Dios es algo que se debe tratar con mucha delicadeza. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, Él es la promesa que el Padre un día dio a la humanidad. Dice la palabra de Dios que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice, demuestra que Dios amó y ama a este mundo, por ese amor que Dios le tiene al mundo, al ser humano, a la raza humana, fue capaz el Señor de dar una promesa. Pero esa promesa estaba basada en el amor, basada en el sacrificio, basada en el derramamiento de sangre y en el quebranto de un cuerpo. Esa promesa estaba basada en el Hijo de Dios. Amén. Dios el Padre prometió un Salvador. Y nada más y nada menos que prometió enviar a su Hijo amado. Amén. Los tiempos, los años fueron transcurriendo en la raza humana hasta el día en que nació un hermoso bebé en un pesebre. Ese bebecito creció, se fortaleció y dice la palabra de Dios que pasado aproximadamente unos 33 años, siendo una persona buena, santa, amante del ser humano y entregado en sacrificio, muchos no entendieron el por qué murió de una forma tan vil en ese madero, ¿verdad? Pero aunque la humanidad no entendió,
esa promesa que el Padre había hecho estaba basada en ese sacrificio. Y hay promesas que se hacen, hermano, donde nosotros nos vemos envueltos en un sacrificio, en hacer un sacrificio doloroso, ¿verdad? Hay personas que no entienden por qué muchos padres se sacrifican por sus hijos, ¿verdad? Y Dios hizo ese sacrificio, esa promesa envuelta en sacrificio. Qué lindo, ¿verdad? Y lo prometió. Isaías dice que él quedó, esa promesa quedó como una llaga, quedó como una mole de carne destrozada, ¿verdad? Pero cumplió la promesa el Padre, gloria al Señor. Amén. Como Dios cumplió su promesa, cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, que ya estaba a punto de partir, también hizo una promesa. Gloria al Señor. También le hizo una promesa a sus discípulos. Vamos a buscar esa promesa que el Señor le hizo. El Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Y la vamos a buscar en la palabra de Dios para que veamos que también Él cumple sus promesas. Amén. Nos vamos, gloria al Señor, al libro de San Juan 14, 16. Libro de San Juan 14, 16. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. ¿Qué dice la palabra? Sí. Amén. Y yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. ¿Y qué? Y Él estará con vosotros para siempre. Amén. Dice en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Si Jesús ya se iba, es importante notar, hermano, para que los discípulos, la iglesia, no se sintiera sola, triste, ¿verdad? A algunos el enemigo les va a poner sueño, porque el enemigo no quiere que uno comprenda las verdades acerca del Espíritu de Dios. Amén. Así que preste atención y no mire las cosas naturalmente. Amén. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que esa persona queda sellada. ¿Sellada con qué? Sellada con la sangre de Cristo. El Espíritu de Dios pone un sello. Amén. Porque una cosa es el sello para redención y otra cosa es el sello
del Espíritu Santo en la vida de uno para el Espíritu de Dios vivir en uno. Amén. Cuando una persona recibe a Cristo, que esa persona confiesa a Cristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, es lavado con la sangre del Señor, acepta el sacrificio de Cristo, el Señor Jesús dice, este es mío. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? ¿Le pone un qué? Un sello de propiedad. Y dice, este es de nosotros, y lo echa para allá. Amén. Ese es el sello de redención. El sello de propiedad. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios 1:13, porque hay que mirar todo por la Biblia. Efesios 1:13, ¿qué dice? A ver. Gloria al Señor. Efesios 1:13. Amén. Dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, fuiste sellado ¿con qué? Con el espíritu de qué? De la promesa. Amén. Ese es cuando uno recibe al Señor Jesucristo. ¿Cuántos fueron sellados aquí? Todos hemos sido sellados y hay que confesarlo. Diga, yo he sido sellado con el sello de redención. Amén. Todo artículo que pasa el conducto de... Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo artículo que pasa, que es garantizado, ¿verdad? ¿Qué hacen con él? ¿Le ponen un qué? Un sello. Y si no tiene ese sello, es de contrabando o es adulterado, ¿verdad? Amén. Entonces aquí no hay ni un solo creyente de contrabando, ni tampoco ningún creyente adulterado. Porque todos hemos sido sellados, ¿por quién? Por el Señor. Amén. Ya recibimos ese sello de que somos del Señor. Amén. Pero quien hace efectivo esa obra redentora de Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo. Amén. El asunto no se queda ahí, como muchas personas les ha sucedido. Hay muchos creyentes que llegan, se arrepienten, reciben al Señor y hasta ahí quedan. No, yo un día recibí al Señor, a Cristo. Ya tú lo recibiste, sí. Ya yo lo recibí. Pero el asunto no queda hasta ahí. Amén. Porque después de la obra expiatoria de Cristo, el creyente tiene que pasar a una faceta de crecimiento espiritual. Y esa faceta de crecimiento espiritual está a cargo del Espíritu Santo. Por eso, el Señor Jesús cuando se iba, Él vio a los discípulos tristes y les dijo, no se entristezcan, no tengan temor, yo les voy a enviar otro ¿qué? Otro, dice otro, o sea, Él vino al mundo
Mientras estuvo en el mundo caminando, ¿consolaba a quién? A las personas. Los sanaba, les daba comida, etcétera, etcétera. O sea, era un consolador, ¿verdad? Pero cuando ya él se fue y se iba, les dijo que les iba a enviar, ¿qué? Otro consolador que estuviera con nosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. O sea que nosotros no podemos decir que yo me siento solo. Yo siento que estoy solo en el mundo. Cuando uno comienza a experimentar esos periodos seguidos de soledad en la vida, es porque algo nos está haciendo falta del Espíritu Santo. Amén. A su nombre. La palabra de Dios dice que Él nos dio otro ¿qué? Consolador. Vamos a mirar qué hace ese otro consolador en la vida del creyente. Amén. Ese consolador, vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 17. Perdón, libro de San Juan, capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14, hermano, verso 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Le conocéis porque mora en vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Este Espíritu, este otro consolador, que es el Espíritu Santo, solamente lo pueden recibir los creyentes. Los que han sido, ¿qué? Sellados. Amén. El Espíritu de Dios sabe perfectamente a qué vida se va a acercar. Porque nosotros tenemos un sello y las personas que reciben a Cristo quedan selladas. Entonces Él cuando llega dice, este es de Cristo, a este me le puedo acercar. Mire que la Biblia dice que el mundo no lo puede recibir porque no, ¿qué? No lo conoce, amén. Vamos a mirar cómo puede llegar el Espíritu Santo a la vida de una persona. Ya está sellada, amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. El Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. Hechos capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Una sola persona. ¿Qué dice? Ahí está la señal. Amén. Ahí está la señal. Cómo el Espíritu de Dios ahora sella con su sello de personal. Porque Jesús tiene un sello personal. ¿Cuál es? La sangre. ¿Verdad? El Espíritu Santo tiene un sello personal para los creyentes. ¿Eso es qué? ¿La qué? Las lenguas. Amén.
La palabra de Dios dice que estaban todos como unánimes. Y de pronto, ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Que comenzaron a qué? ¿A hablar en qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ahí nos damos cuenta que todo creyente debe ser sellado no solamente con la sangre de Cristo, sino que debe ser sellado con el sello del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué el creyente debe ser sellado con el sello del Espíritu? Porque el creyente va a ir en crecimiento espiritual y necesita ser guiado a toda verdad. Vamos a mirar por la palabra de Dios. Amén. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? ¿A toda qué? ¿Por qué nos tendrá que guiar a toda verdad? Porque nosotros antes estábamos llenos ¿de qué? De mentira. Y el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer en la vida de nosotros? Va a comenzar ¿a qué? A guiarnos para que nosotros salgamos de la mentira y entremos ¿a dónde? A la verdad. Mire lo importante que es que el creyente anhele que el Espíritu de Dios lo selle. Lo importante que es que usted reciba esa promesa. Así como Jesús dio una promesa, como el Padre dio una promesa y la cumplió, el Hijo dio la promesa y también ¿qué? La cumplió. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibir esa promesa. Así que todo creyente tiene que recibir esa promesa, la promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Para poder ser guiados a la verdad. A su nombre. Vamos a mirar otro punto. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vemos ahí cuando la iglesia está unánime, están juntos y de pronto dice que se forma un estruendo. ¿Qué es un estruendo? A ver, una bulla. Es una bulla, pero no es un escándalo. Porque en un escándalo no se entiende nada, ¿verdad? Amén. Esta bulla era diferente, este estruendo, porque era producido por la llegada de alguien importante. ¿Cuántos han visto aterrizar un avión? Bueno, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Nosotros vemos que el avión trae bulla, un ruido intenso, pero es controlado su llegada y aunque ese aparato traiga un escándalo, vemos cómo aterriza de una manera controlada. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo un estruendo, pero vimos cuidadosamente que Él comenzó a repartirle a cada uno conforme Él quería. Dice, y repartió
conforme el Espíritu que quiso, ¿verdad? Amén. Podemos analizar que muchos ahí recibieron nuevas lenguas. El que hablaba en español, por decir algo, ¿cómo comenzó a hablar? En inglés, ¿verdad? El que hablaba lengua aramea, terminó hablando otra lengua, y así sucesivamente, que el Espíritu de Dios repartió como Él quiso. Su llegada fue estrepitosa. ¿Qué sucede así, hermano? Cuando el Espíritu de Dios llega a una persona, la persona es impactada, ¿verdad? Es impactada por el Espíritu. Ese sello, esa promesa impacta al creyente. Lo impacta de una manera que algunos caen por allá. Lo impacta de una manera que algunos comienzan a hablar nuevas lenguas. Lo impacta de una manera que algunos caen en un sueño profundo hasta de 1 y 2 horas. Lo impacta de una manera que hay personas que comienzan a reír y a reír sin parar. Qué lindo, ¿verdad? O sea, la persona impactada hace cosas que no son usuales en la vida de él. Amén. ¿Qué causa este impacto? Pues causa en las personas de que algunos se burlen de ellos. Amén. El vecino se burla. Dice, míralo ahora cómo anda. El familiar se burla cuando lo oye a usted hablando en lengua. Yo tuve una experiencia personal. Yo recibí al Espíritu Santo casi enseguida. Y cuando lo recibí, eso me gustó tanto que ya yo no quería hablar en español, hermano. Mi cuñado decía, vea, mira lo que el hombre ese, el viejo ese le enseñó. Ahora le enseñó unas palabras de brujería. Y ahora ella está hablando con uno y hasta sale diciendo esas palabras. Él no entendía que es que yo había sido impactada por el Espíritu Santo. Que había recibido esa promesa, ese bautismo, y cuando uno comienza a experimentar eso en la vida de uno comienza a gozarse, ¿verdad? ¿Qué hace esto, hermano? Mire, en la vida de Pedro fue impactado de tal manera que Pedro comenzó a hablar diferente. Su fe fue transformada, porque cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, eso sucede. La personalidad, el carácter de Pedro fue transformado. Pedro era un hombre impetuoso, guiado por sus impulsos. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios lo impactó, Pedro cambió, bendito sea el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Cuando la impacta, la transforma. Una persona puede llevar años en la iglesia, caminando en el Evangelio y decir, yo recibí a Cristo, pero si no ha sido impactada por el Espíritu de Dios, no ha pasado nada, bendito sea el Señor. Es un creyente natural. Bendito sea el Señor, amén. Así que tenemos, por eso la Biblia dice que tenemos los que no han recibido el bautismo, los que no han sido impactados por el Espíritu Santo, tienen que pedirlo, tienen que rogarlo. Jesús dice que Él rogó al Padre
para que nos diera esa promesa maravillosa se volviera realidad, para que le rogó al Padre para que nos enviara otro consolador. Les digo, no los dejes solitos, allá el diablo se los va a comer. Ellos necesitan a alguien que los guíe, a alguien que los consuele, a alguien que les dé poder para poder resistir en el mundo. Mira, te ruego que les mandes otro consolador. Amén. Y el día que ese consolador vino, qué maravilloso. Qué impacto, qué estrupicio, bendito sea. Qué aterrizaje tan bonito, ¿verdad? Amén. Si yo comienzo a hacer una encuesta aquí de cómo aterrizó el Espíritu Santo en la vida de cada uno, no salimos de aquí. Amén. En la vida mía, como les dije, personalmente aterrizó de esa manera. Que me comencé a hablar en lengua que ya después no hablaba en lengua. Y yo trabajaba en una refresquería y iba a decir gracias y salía hablando en lengua. Y la gente dice que, ¿qué dijo? Yo, no, tranquilo ya, que gracias. Tremendo, ¿verdad? A su nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Efesios 4:23. Gloria al Señor. Efesios 4:23. Dice la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? Esto hace el Espíritu Santo. Te enseña justicia, te guía la verdad, te renueva la mente y tú comienzas a tener una actitud como nueva. O sea, una conducta ¿qué? Nueva. Amén. Los pecados del hombre son conductuales. Amén. Y el Espíritu de Dios tiene que impactar la vida del hombre para que haya un cambio de conducta. Por eso el drogadicto tiene que ser impactado por el poder de Dios. Si no, su conducta de drogadicción no cambia. La persona que anda en el homosexualismo tiene que ser impactada por el Espíritu de Dios para que tenga un cambio de conducta. Bendito sea el Señor. Amén. El ladrón tiene que ser impactado por el Espíritu de Dios para que tenga un cambio de ¿qué? Conducta. Por eso la Biblia dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y quien viste al nuevo hombre creado según Dios es el Espíritu de Dios. Tú puedes hacer los seminarios que sean. Puedes estudiar teología en una escuela bíblica. Pero nada sucede si no eres impactado. Amén. Por eso es que hoy en día vemos muchas personas que tienen la Biblia bajo el brazo, que tienen diplomas, pero que viven en una vida natural. Son hombres naturales todavía. ¿Por qué será? Porque no han sido impactados. Amén. Todo ser humano, para que haya un cambio de conducta, tiene que ser impactado. La Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, y la nueva criatura es una nueva conducta. Amén. Nueva criatura es. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Así que el hombre impactado por el Espíritu de Dios es un hombre renovado. Con una mente ¿cómo? Renovada, guiado a la justicia y guiado a la verdad. ¿Es necesario o no es necesario que recibamos el Espíritu Santo? Claro que sí. La iglesia
El día de Pentecostés dice la palabra de Dios que en el primer mensaje que Pedro tiró, lanzó, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. 3,000 personas que recibieron al Señor. En el segundo mensaje que Pedro lanzó, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Y son cuántos? 8,000 personas. La Biblia muestra que la iglesia iba creciendo de una manera rápido, ¿verdad? Si la iglesia iba creciendo de una manera rápida, esta iglesia necesitaba ser organizada. Amén. Porque Dios es un Dios ¿de qué? Y el Espíritu de Dios está donde hay orden. La Biblia dice que en el principio, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Ordenaba todo. Amén. ¿Quién cree usted que tiene la vida del ser humano sin Cristo en un desorden? El diablo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios cuando llega a la vida de una persona? ¿Comienza a qué? A ordenarla. Por eso el desorden no es de Dios. Una persona que vive en una vida de desorden, muy difícilmente el Espíritu Santo puede guiarlo a la verdad. Amén. El desorden, oiga bien, significa que esa persona todavía no se ha puesto bajo la cobertura del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios lo vaya, ¿qué? Ordenando, lo vaya guiando, porque Él es el que ordena y Él es el que guía a toda verdad. Entonces, si una persona no es ordenada y muestra que es ordenada, está bajo una ¿qué? Una mentira. ¿Necesita a quién? Necesita que el Espíritu Santo la ¿qué? La guíe a la verdad. Amén. A su nombre. A su nombre. Y la iglesia iba creciendo, hermano. Necesitaba el orden. Vamos a mirar Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. A otros constituyó como ¿qué? Profetas. A otros. O sea que en alguna de esas listas está usted. Él mismo, o sea, el Señor Jesús, presta atención. Él mismo fue el que constituyó los 5 ministerios que tiene el Evangelio. 5 ministerios. Pastores, ¿qué más? Profetas, evangelistas, maestros, ¿qué más? 5 ¿qué? ¿Quién los constituyó? El mismo Señor Jesucristo. La iglesia ya tenía ministerios. Amén. Pablo, ¿quién era? Pedro, ¿quién era? ¿Un qué? ¿Un qué? Apóstol. Y muchos con él estaban ya en el ministerio. Pero la iglesia estaba desorganizada. Tenía ministros, pero no estaba ¿qué? Organizada. Eso es lo que hacemos nosotros aquí cada 2 años. Hacemos los concilios, ¿verdad?
¿Para qué? Para organizar, ¿verdad? Amén, para organizar. Ahora, la iglesia eclesiásticamente, preste mucha atención porque hay algunos que dicen, pero ¿por qué hacen eso? Pero mira, no entienden. Bueno, dice, eclesiásticamente, lo eclesiástico es aquella parte administrativa o donde se ordenan, donde la iglesia se organiza como concilio, como congregación, bueno, etcétera, ¿verdad? La iglesia eclesiásticamente, su organización está en las manos de los ministros de Dios. Y vamos a verlo en el primer concilio que se encuentra en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia ya había crecido de una manera inmensa, pero necesitaba ser organizada. En el capítulo 15 vemos donde los apóstoles se reúnen. Entre eso ya estaba Pablo, para tomar decisiones de cómo la iglesia eclesiásticamente debía de funcionar. Amén. Usted sabe a dónde va, usted sabe quién puede dar cuenta de sus diezmos y de sus ofrendas. La DIAN. Amén. Usted sabe que la iglesia, como miembro bautizado y activo que es usted, la iglesia en esa área eclesiástica responde por usted. Nosotros respondemos por usted como miembro, sea que usted haga lo malo o haga lo bueno. Cuando llega alguien y dice, esta persona es miembro de aquí, nosotros si es miembro decimos, sí es miembro de aquí. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo que tiene que estar organizado eclesiásticamente. Amén. Y la iglesia, los apóstoles, ahí en el capítulo 15 de Hechos, ellos la organizaron. Hubo el primer concilio y la organizaron. ¿Cómo iban a funcionar las cosas? Pero la iglesia espiritualmente, quien la edifica espiritualmente es el Espíritu Santo. ¿Cómo la edifica? Mira, ya Jesús dio los ministerios, pero hay una parte importante, que el Espíritu de Dios es quien edifica la iglesia. ¿Cómo la edifica? Bueno, Él dio algo importante. Vamos a mirar cómo la iglesia es edificada. Gloria al Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a mirar ahí cómo la iglesia es edificada. Y vemos los dones espirituales. Los dones espirituales. Capítulo 1, el capítulo 12 de... ¿Primera de qué? De Corintios. Amén. Capítulo 12, Primera de Corintios. Ya vemos que el Señor Jesús dejó establecido los 5 ¿qué? Y Él se fue, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu Santo, ¿qué le toca? ¿Qué le toca a Él? Organizar la iglesia, ¿cómo? Espiritualmente. O sea, dotarla espiritualmente. Amén. ¿A quién va a dotar el Espíritu Santo? A los que ya han recibido ¿el qué? La promesa. Los que han sido ¿cómo? Bautizados, sellados. Amén.
Dice la palabra de Dios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo no quería que la iglesia ignorara acerca de los dones espirituales? Porque la iglesia tiene que ser dotada. Amén. Para que la iglesia sea edificada. Amén. Para que la iglesia crezca espiritualmente. Mire algo importante. Un pastor no puede ser un ministro eficaz si no está bajo la edificación de los dones espirituales. Todo pastor, sea evangelista, maestro, ¿cómo es? Apóstol. Esos 5 ministerios tienen que estar bajo la cobertura de los 9 dones espirituales. Porque un pastor no puede ser pastor si de pronto no tiene una palabra de sabiduría, si eso es lo que el Espíritu le ha dado. Un evangelista no puede ser tener un ministerio eficaz si por decir algo no tiene el don de milagro, por decir algo. Así que los 5 ministerios tienen que estar bajo la cobertura de los 9 dones espirituales, para que la iglesia sea edificada. Bendito sea el Señor. Amén. Porque quien edifica es el Espíritu, ¿qué? ¿A través de qué? De los 9 dones. Amén. A su nombre. Así que todo ministro tiene que estar bajo la cobertura del Espíritu de Dios. A su nombre. Amén. Y cada creyente, dice la palabra de Dios, debe buscar que le sea dada la manifestación del Espíritu para provecho personal y para edificación de la iglesia. Eso no es que yo profetizo, pero yo voy allá al oído de la hermana Juana y le profetizo. Eso no es así. Vamos a mirarlo por la palabra de Dios. Son 9 dones. Y Dios y el Espíritu de Dios los dividió de una manera tan sabia para que no hubiera desorden y la iglesia fuera como edificada. Y cada creyente, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea quien sea, así sea el cristiano menos significativo en la iglesia, por decir algo, tiene que buscar, si ya ha sido sellado, si ya tiene la promesa, tiene que buscar la manifestación del Espíritu para provecho de él y, si el Espíritu quiere, de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar la palabra de Dios. El Espíritu Santo reparte 9 dones a la iglesia y los agrupa de 3 maneras. Si usted puede, escríbalos. El Espíritu Santo reparte 9 dones espirituales y los agrupa, los pone en 3 grupos. Vamos a mirarlos. Aquí están en el capítulo 12. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este es dada por el Espíritu el primer grupo. Oiga bien, los dones de revelación, para que usted no se deje engañar. Vamos a mirar cuáles son los que hacen parte de los dones de revelación. Hay 3 que hacen parte de los dones de revelación. Primero, está la palabra de sabiduría. ¿Están anotando? Aquí está, amén. Segundo, la palabra de ciencia. Tercero, discernimiento de espíritu. Esos 3 hacen parte del primer grupo, que es dones de ¿qué? De revelación. Amén. ¿Dones de qué? Segundo grupo, dones de poder. Dones de poder. Vamos a ver. Dentro de los dones de poder está la primera, que es don de sanidad. El hacer milagros y el don de fe. Ese hacen parte del ¿qué? Del segundo grupo. Amén. El tercer grupo. ¿Quiénes hacen parte? Dones de parlante. ¿Cuáles? Vamos a mirar los dones de parlante. ¿Qué es un parlante, hermano? ¿Qué es un parlante? ¿Ah? Es un medio por donde ¿qué? Se amplía, ¿verdad? Sale la voz. Amén. Entonces vamos a ver dones de parlante que están. Primero, don de lenguas. Una persona que habla muchas lenguas tiene ¿qué? ¿El don de qué? De parlante. Amén. Segundo, profecía. Tercero, interpretación de lengua. Estos son los 3 que conforman el grupo de ¿qué? De dones de qué? De parlante. Este último grupo es el que tiene la iglesia en problemas. Amén. Ahí es donde usted oye cosas terribles, donde le profetizan a personas, donde está el gran aceleramiento profético. Amén. Donde a usted le profetizan y le dicen, así te dice el Señor, la plata que tienes ahí de la casa que vendiste, dice el Señor que me la des, que es una ofrenda para la iglesia. Amén. ¿Y se oyen qué? Barbaridades. Porque se está utilizando mal los parlantes. Amén. Los dones de parlante, ¿qué está pasando? ¿Se están qué? Utilizando ¿cómo? Mal. Bendito sea el Señor. Y se oyen esas profecías que no son para edificación, porque los 9 dones fueron ¿para qué? ¿Dados para qué? ¿Para qué? ¿Para edificar a quién? La iglesia. De este lado, ¿para qué fueron dados los 9 dones? ¿Para edificar la qué? La iglesia. Cuando hay engaño en la iglesia, es porque el primero que está engañado es el pastor. Si el pastor deja que aquí
se profetice algo o se traiga una enseñanza diferente a la que está en la Biblia, es porque ese líder no está bajo la cobertura de los dones del Espíritu. Y recuerde bien que hay ministros que no están bajo la cobertura. ¿Qué cosa, verdad? Amén. Y esto también, hay personas que tienen dones, pero que no son ministros. Porque la Biblia dice que el Espíritu repartió como el que quiso. Así que al más, como le digo, al que uno menos cree en la iglesia, el Espíritu le ha dado. Ve ahí, hermanos, que son unos televisores. Amén. El Espíritu de Dios les muestra de una manera tan clara, bendito sea el Señor. Y no, de pronto usted no los ve en el púlpito, ni haciendo cosas, ni son ministros, ni son evangelistas, ni nada, pero tienen lo que el Espíritu les quiso dar. Gloria al Señor. Amén. Tienen lo que el Espíritu les quiso dar. Gloria a Dios. ¿Y edifican a quién? A otros. Si a usted alguien le va a profetizar algo, las profecías personales son peligrosas. Amén. Vea cuando el Espíritu de Dios le dijo a Pablo que fuera a tal parte, ¿cómo lo hizo? Públicamente. Pero dice que analizaron ¿la qué? La profecía. Toda profecía tiene que ser analizada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la profecía tiene que edificar. Gloria al Señor. Porque los dones son para edificar la iglesia. Y usted no va a estar en un lugar donde usted no salga edificado, sino que salga derrumbado. Así que, para este tiempo que vivimos, la iglesia tiene que tener un amplio conocimiento de quién es el Espíritu Santo en la vida de uno y cómo es el Espíritu Santo en la iglesia. Bendito sea el Señor. Hay muchos hermanos que están siendo engañados por espíritus engañadores. Pero ¿sabe por qué? Porque desconocen estas verdades. Hoy son evangélicos y mañana están creciendo en desgracia. Sí, porque nadie. Si usted va a una parte y le quitan la santidad, usted no está creciendo en gracia, está creciendo en desgracia, ¿sí o no? Porque le están quitando ¿la qué? La santidad, hermano. Y la santidad hace parte de la gracia de Dios. Entonces la persona no está creciendo en gracia, sino ¿en qué? En desgracia. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener ¿cómo? Mucho cuidado. Bueno, vamos a dar un repaso para terminar. Primero, ¿con qué? Cuando un creyente recibe a Cristo, ¿con qué sellado? ¿Con la sangre de quién? ¿Qué es lo segundo que recibe? ¿El sello de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué lo recibe? ¿Para hacer qué? Guiado a toda qué. ¿Qué sucede en la vida del creyente impactado? ¿Qué es cómo? ¿Su conducta qué le pasa? Cambia. ¿Es una nueva qué? Criatura. ¿Qué sucede cuando la iglesia va creciendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que qué? Organizarla. ¿A quién le toca la organización eclesiástica? ¿A quién? A los ministros. ¿A quién le toca la edificación espiritual de la iglesia? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué fue lo que el Espíritu Santo dio a la iglesia para que fuera edificada? ¿Cuánto? 9 dones. ¿Cómo están distribuidos los 9 dones? Primer grupo. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Los dones de qué? Segundo grupo. ¿Dones de qué? Tercer grupo. Dones de parlante. Amén. A su nombre. Póngase en pie en esta mañana. Le voy a pedir el favor a los hermanos que ojalá que nos regalen unos minuticos después, que ore y que pasen las personas acá, porque vamos a apoyar a unos hermanos que se van a casar en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, pero primero voy a invitar a aquellas personas que no han recibido al Señor, los amigos, los que están de visita, pasen acá adelante. Quiero orar por ustedes. Las visitas pasen aquí adelante, a ver.